quisiera felicitar a los miembros de esta agrupación Ximalcas por las actividades encomiables que realizan a favor de la conservación del patrimonio. Esa iniciativa que tienen por la conservación y darlo a conocer, además de procurar que se conserve, es una labor realmente envidiable, y además queremos agradecerles que nos hagan partícipe al invitarnos a formar parte de su tercer aniversario. Felicidades. Ahora vamos a hablar sobre el tema de la cuarta funeraria de Tilcanecto, Rey de Ipalam. La zona arqueológica de Ipalam se ubica a una distancia relativamente corta de la costa norte de la península de Yucatán, a menos de 100 kilómetros de distancia, lo que facilitó la obtención de recursos marítimos. Es un hecho sabido por todos que en tiempos prehispánicos ni las largas travesías por mar y tierra impedían un activo comercio. Tanto así que un pendiente de oro en forma de rana proveniente de Costa Rica llegó hasta la región centro-oriente de Yucatán y formó parte de la ofrenda funeraria de la Jau Uquilcanecto, en la capital del Reino de Ipalam. Desde el inicio de labores del proyecto de investigación y conservación arquitectónica en Ipalam, en el año 1994, rescatamos en todas las estructuras exploradas diversos artefactos domésticos y también rituales, elaborados en materias primas como lítica y hueso, pero destacaron fuertemente los de concha y caracol. Las conchas de moluscos eran altamente apreciadas como piedras preciosas en las sociedades prehispánicas. Ipalam, como muchos otros sitios arqueológicos, tuvo extenso repertorio de ellas, que en diversos contextos se han encontrado tanto en calidad de materia prima, es decir, en su forma natural, como piezas en proceso de trabajo y, por supuesto, cuantiosos objetos terminados. Algunos de ellos son herramientas, pero la mayoría son ornamentos. Estos últimos son obras de arte finamente labradas, caladas y pintadas con gran destreza, mitos que evidencian una larga tradición de trabajo especializado, realizado por los mejores maestros artesanos, que las creaban principalmente para el uso y disfrute de la poderosa élite del reino de Tandor. En las estructuras de Ipalam encontramos ornamentos y otros objetos que sobresalen por su delicado trabajo, siendo la Acrópolis su estructura 1, por ser el Palacio Real, el lugar donde las piezas recuperadas son especialmente llamativas por la cantidad recuperada y más destacado gobernante e iniciador de la dinastía reinante de Tandor en el clásico tardío 770-896 DC. A diferencia de otras tumbas reales del área maya, donde destaca la presencia de objetos de piedra verde, en Ipalam las piezas más numerosas y algunas de las más sorprendentes son de concha y caracol, aunque también hay muchos otros objetos de jade, hueso, lítica, barro, metal, alabastro e incluso una pieza de oro y 3 piedras. Esta abundancia de piezas delicadas y finamente creadas, principalmente en forma de pendientes, nos revela una especial predilección del rey por los objetos elaborados con estas joyas provenientes de mar. Habiéndose realizado solamente un inventario de registros muy básicos anteriormente, fue hacia el año 2012 que se presentó la oportunidad de realizar la investigación formal de la cuarta funeraria, comenzando con la ofrenda marcológica por ser la más importante, además de abundante. El hallazgo de la tumba de Uquilcanecto. Los trabajos de exploración en la Acrópolis, el Palacio Real de Ipalam, se iniciaron en el año 1997, en el primero de sus 6 niveles constructivos. Con el paso de las que en esa época fueron continuas y largas etapas de trabajo, alcanzamos el tercero y cuarto niveles constructivos de la Acrópolis en la temporada de campo más larga, 1998-2000. A fines del año 1999 e inicios del 2000, se efectuó una exploración que condujo al hallazgo de la tumba de Uquilcanecto. La cámara mortuoria está ubicada en el interior de un recinto decorado con una espectacular fachada teratomorfa o zoomorfa de estilo Chenes en el ala oeste del cuarto nivel del Palacio Real, en el costado sur. El recinto principal, decorado con estuco modelado, es el cuarto 35 sub, cuyos voluminosos relieves estucados representan el rostro del monje
con 6 imponentes esculturas antropomorfas, originalmente eran 7, que ocupan la parte superior de su rostro y sus ojos. La tumba fue hallada explorando desde la parte superior del recinto, desde el 5º nivel de la Acrópolis, mediante la excavación de un pozo estratigráfico, cuya primera capa estaba compuesta por el material que rellenaba una plataforma que fue construida cubriendo la parte superior del recinto mortuorio, al igual que el gran muro de la parte frontal, edificado ex profeso para cubrir los 3 recintos zoomorfos y cumplir su función de proteger y ocultar el lugar del descanso eterno de los restos mortales del Caronte. Se excavó hasta una profundidad de unos 80 metros y en ese punto nos topamos con la parte superior de la bóveda del que fue marcado como cuarto 49 sub, cuyo sentido longitudinal es de este a oeste. Entre el material colapsado de esta primera bóveda fue hallada una bella tapa de bóveda pintada que marcamos como la número 15, que anunciaba la resurrección de Uquitcanlec como el joven dios del maíz. Se continuó la exploración en el interior de este recinto hasta unos 50 metros más de profundidad y para nuestra sorpresa nos topamos con otra bóveda que parecía incompleta, como si no hubiera sido cerrada. Más tarde sabríamos que la verdad es que esta bóveda construida con sillares de piedra y aparentemente incompleta había sido terminada con un techo plano de rollizos de madera, espacio por donde salieron quienes habían sellado la tumba. Esta inusual construcción de materiales combinados había provocado al paso de los años el desplome de los rollizos de madera y el hundimiento del relleno constructivo de la parte superior, y fue lo que nos condujo al afortunado hallazgo de la tumba de Uquitcanlec. Si bien la exploración del pozo se inició en el mes de diciembre de 1999, no fue sino hasta el 11 de enero de 2000, y a una profundidad de 6.80 metros, menos de medio metro antes del piso de esta cámara, que pudimos confirmar que se trataba de una tumba con la aparición de algunas vasijas distribuidas en el interior del recinto. Y aunque era obvio que se trataba de algún personaje importante, unos días después constatamos que era una tumba real al encontrarse un fragmento de cerámica con el ya conocido emblema del Padano. Otros días más tarde tuvieron que pasar mientras se restauraba la pieza, aunque la sospecha acerca de la identidad del personaje inhumado fue confirmada posteriormente por el doctor Alfonso Lacadena, epigrafista del proyecto. Esta construcción de espectacular fachada era un lugar de función especial y de significado tan trascendental que fue escogido quizá por el mismo Uquitcanlec para convertirse en su mausoleo. La Sac-Chocmá, la Casa Blanca de la Lectura, tiene en su interior 2 recintos, el segundo de los cuales fue modificado en su interior, cerrando con unos muros y formando una pequeña cámara mortuoria donde se depositó el cuerpo del Caronte, como una de las más ricas ofrendas del área maya norte. A continuación, Cristian. Gracias. El acuerdo funerario y metodología de análisis de los objetos de concha. El acuerdo funerario consistió en 21 vasijas, 15 de cerámica y 6 finas piezas de alabastro. Una de ellas es un vaso de efigie antropomorfo incompleto, que tuvo incrustaciones de concha formando sus pendientes. Algunas de las piezas más sobresalientes son un pendiente de oro en forma de rana, 3 perlas, una de ellas incompleta, un perforador de hueso labrado, un gran cuchillo de obsidiana y otros 2 cuchillos, y un perforador de pedernal, así como una gran cantidad de piezas de jade, hueso, pirita y barro. Pero la cantidad de todas ellas juntas no tiene comparación con las de concha y caracol. Entre estas últimas, y solo por mencionar algunas, llama la atención un colgante en forma de pez. También hay orejeras y pendientes pintados de rojo sobre una capa fina de estuco, varios colgantes de concha en forma de calaveras y mandíbulas movibles, ornamentos zoomorfos en forma de venado, de 2 camarones, un ave y un caballito de mar. También un caracol finamente calado y pintado de rojo. Hay además numerosas piezas en forma de flores y estrellas, cientos de incrustaciones geométricas, así como otros colgantes de formas extravagantes.
Tenemos también incrustaciones que parecen representar algún tipo de semillas, posiblemente de cacao, así como más de 5.000 pequeñas cuentas de caracoles completos. A continuación vamos a mostrar algunas de las piezas. Estos son los objetos de cerámica, la ofrenda de alabastro, la rana de oro, dos de las perlas, una de ellas tiene perforación, hueso, que se trata de un fémur calado, obsidiana y pedernal, y parte de todo la ofrenda. En vista de la cuantiosa y sorprendente ofrenda malacológica recuperada, se planteó el objetivo de clasificar y analizar tipológica y taxonómicamente cada uno de los objetos de concha recuperados en las excavaciones de la tumba real. En la primera etapa se analizaron 731 piezas de concha de manera individual y 8 lotes de objetos morfológicamente similares, dando un gran total de 5.825 piezas, todas provenientes de la ofrenda de rey Kukulcán Lector, encontrada en la tumba 1 de la Acrópolis de Palau. El estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la Malacoteca del Centro INA Yucatán. Asimismo, se realizó una visita a las instalaciones del Museo Palacio Cantón para el análisis de los objetos de concha de la ofrenda real que hasta entonces se exhibían en la exposición permanente, exceptuando aquellos que se encuentran resguardados hasta la fecha en la bodega del museo. El análisis se definió a los objetos de concha como todas aquellas piezas manufacturadas por el hombre a partir de exoesqueletos calcáreos de los animales de la biología moderna son denominados moluscos. Para su análisis se clasificó el material en dos clases: los pelestípodos, que son los moluscos que se crean un exoesqueleto dividido en dos partes o valvas, para los que también son conocidos como bivalvos, y los gasterópodos, que producen una sola concha, por lo que son llamados univalvos. La metodología de análisis tipológico estuvo basada en la obra de Adrián Velázquez Castro, denominada Tipología de los objetos de concha del Templo Mayor de Tenochtitlan, con algunas modificaciones. El autor basa su clasificación a partir de sus aspectos funcionales y morfológicos de los objetos de concha, mencionando que la clasificación de los objetos arqueológicos se lleva a cabo haciendo divisiones y subdivisiones sucesivas de las colecciones, de acuerdo con aspectos cada vez más específicos, con el propósito de llegar a datos culturales que constituyen las unidades de análisis. Y es con la determinación de tipos que podemos acercarnos a los significados simbólicos de las sociedades pretéritas. Tomando en cuenta los atributos de las piezas, se realizaron fichas únicas de análisis para cada uno de los objetos. Aunado al análisis tipológico, se realizó el análisis taxonómico de las piezas. De los objetos que tuvo como objeto identificar biológicamente la malacofauna presente. Para eso fue necesaria la consulta de los muestrarios de concha ubicados en la Malacoteca del Centro INA, Yucatán, y el apoyo de obras denominadas catálogos ilustrados del Mar Caribe y del Golfo de México. De acuerdo al estado de conservación de las piezas, se pudieron determinar familias biológicas, subfamilias, género, subgénero y especie, siguiendo lo establecido por la Comisión Internacional para la Nomenclatura Zoológica en el código correspondiente. Aunado a esto, se realizó un registro fotográfico de cada una de las piezas y se realizaron microcapturas con microscopio USB. Materiales presentes y técnicas utilizadas en el trabajo de la concha de Palau. Gracias a análisis tipológicos se identificaron dos familias: la xenomorfa con 867 objetos y la automorfa con 4.958 objetos, siendo predominante en la muestra los objetos automorfos en el 85% y los xenomorfos con el 15% de la muestra. Es decir, la mayoría de los objetos recuperados en la tumba del rey mantuvieron su forma original, con pequeñas modificaciones. Esto debido a que la mayor parte de los objetos automorfos consistían en pendientes. Asimismo, se identificaron 6 categorías morfológicas: pectoral, pendiente, incrustación, orejera, cuenta, broche y 5 objetos a los cuales no se le pudo asignar una categoría determinada. Todo eso
de uso ornamental y votivo por tratarse en un contexto mortuorio. Los pectorales, que fueron una de las categorías menos abundantes, contaron con solo 10 objetos del total de la muestra. Podemos decir que la mayoría de estos modificaron la forma original de la concha para elaborar diseños, y solo 2 fueron automorfos. Las especies utilizadas en su elaboración fueron la pintana mazatlánica y la Spondylus princeps, presentando diseños esgrafiados en proporciones cónicas, siendo el objeto 1 el más relevante en cuanto a la información proporcionada, ya que presentó estructura jeroglífica calada. El objeto sobre el que aparece este texto jeroglífico es una concha de una especie pintada mazatlánica, finalmente tallada en forma de pez. Según Alfonso La Cadena, el pectoral, con una breve texto jeroglífico, identifica el objeto isopreputario del mismo en la lectura Cruz Ukit Kanlek, que se traduce como es la corvina de Ukit Kanlek, siendo la corvina de un tipo de pez denominado en la lengua maya Uskay. Los pendientes fueron las más abundantes de la muestra, reportando 4.964 objetos. La gran mayoría fueron automorfos del género Libela y Oliva. El tipo preferido de perforación fue la irregular, aunque también se reportó la perforación cónica en especímenes de la especie Conus mus. Algunos de los pendientes se les extrajeron las esquinas por medio de corte y desgaste con una herramienta rugosa, y posteriormente fueron desgastados para afinar los bordes, y algunos presentaron perforación lenticular. Se identificaron 161 cuentas elaboradas con 3 distintas especies: Strombudigas, Spondylus princeps y Cama florida. Se logró clasificarlas en 3 tipos: rueda, disco y tubular, determinando el tipo de pared, ya sea plana, irregular o convexa, y la forma de sus caras, planas o irregulares. En general, la técnica principal de manufactura para la elaboración de las cuencas consistió en el corte de la sección a trabajar. Con la misma técnica se obtenían fragmentos a los que se les dieron formas cuadradas o rectangulares, y por medio del desgaste se obtenían las formas circulares u ovaladas. Entre las técnicas de acabado se encuentran el esgrafiado, acanalado, gruñido y pulido. Las incrustaciones fueron la segunda categoría más abundante de la muestra, con 683 objetos identificados. Algunos diseños zoomorfos. Se identificaron 2 subtipos, perforado y sólido, y algunos grupos estuvieron determinados de acuerdo a la forma de sus caras. La especie principal con la que se elaboraron las incrustaciones fue la Spondylus princeps. En el caso de las incrustaciones rectangulares y circulares, es posible que formaran parte del escudo del rey Ukit, dado que se encontró una representación del gobernante a bajo relieve en la columna 1, donde el personaje porta un escudo formado por placas rectangulares y objetos circulares. En cuanto al análisis taxonómico, en general se identificaron 5 especies de perecípodos: Pinctada mazatlánica, Pinctada imbricata, Spondylus princeps, Cama sinuosa, Cama florida, y 5.217 objetos elaborados con 8 especies de gasterópodos: Strombudigas, Pleurocopa gigantea, Cimatium feromarale, Asia poevia, Olivia reticulares, Conus mus, Physorella barbarensis, Turbinella ambulata. 37 objetos elaborados con especies de género Marinella, Olivera, no identificadas, y las perlas. Fue posible identificar variantes en cuanto a las técnicas de manufactura. Fue posible identificar perforaciones bicónicas en los objetos de pintada mazatlánica, los cuales presentaron 2 conos encontrados. Asimismo, pequeños caracoles del género Oliva se identificaron la perforación irregular efectuada por medio de una rotura de la pieza. Las técnicas de desgaste de los ornamentos de Imbala también fueron variadas. Estas se produjeron gracias a la aplicación de un movimiento de vaivén alterno con una cuerda tensa. Los acabados y decoraciones que se lograron puliendo, calando, esgrafiando las piezas no estuvieron ausentes en Imbala, y fueron precisamente en los ornamentos recuperados en la tumba 1 donde se pudieron apreciar esas técnicas al máximo esplendor, logrando elaboradas finas piezas de arte en especies nacaradas como la pintada mazatlánica. Algunos de los objetos analizados no superaron el centímetro de longitud, lo que es indicador de la experiencia y la meticulosidad en la elaboración de los ornamentos, como
como la Argenio fisurela, que fueron usados como pendientes con incrustaciones. Los artesanos de concha de Icmalá tuvieron la peculiar idea de cubrir algunos de los objetos, principalmente las incrustaciones, con una pequeña y ligera capa de estuco, misma que posteriormente fue pintada con algún tipo de tinte rojo, tal vez porque el rey así lo pidió, con la intención de realizar el color de las piezas, de realzar el color de las piezas. Pero ciertamente indica la preferencia del color más intenso, pues aún cuando se trataba de piezas que tenían color, decidían aplicarles uno más vivo. Otros ejemplares marinos hallados en el mar. Aunque escasos, se han encontrado algunos corales, como los Acroporiae, que incluyen a los que crecen como ramas o cuernos de alce, dedos y otros. Los corales Papidae o los corales de cerebro, que forman masas extendidas. Entre los fragmentos encontrados, dos piezas que aparentemente fueron usados como alisadores o pulidores y un fragmento que estaba en proceso de trabajo, siendo perforado para utilizarlo como pendiente. También hay ejemplares de un escapópodo, el Italian Gregorio, que hemos encontrado convertidos en cuentas. Solamente en la Acrópolis hemos hallado unos 159. Estos ejemplares, al ser de forma tubular, eran también fácilmente utilizables, simplemente seccionándolos en pedazos de distintas dimensiones. Aunque algunos de ellos parecen ser deshechos, pues los extremos más angostos difícilmente se podían inilar. Los poliplacóforos están presentes en Icmalá, con 3 ejemplares del género Quitón, que aunque no están trabajados, es interesante hacer notar su presencia. Un segmento de patas de algún crustáceo, igualmente se recuperaron 4 espinas de algún erizo. Eso nos muestra el interés que había por las especies marinas en general, y aun cuando fueran a ser utilizadas para lograr ornamentos o utensilios, quizás se llevan al sitio como una mera curiosidad, con la intención de tratar de aprovecharlas en algo. A continuación, la arqueóloga Leticia Varas. Como hemos visto, la gran cantidad de artefactos ornamentales de concha del acuario funerario nos indica la presencia de especialistas de tiempo completo dedicados a la manufactura de preciados objetos. Y a pesar de no haberse descubierto hasta el momento un taller prehispánico de concha en el sitio, los hallazgos en el cuarto 44 de la Acrópolis nos dan una pista de que en Icmalá sí se manufacturaron los objetos, pues entre el contenido había materia prima, objetos en proceso de manufactura y otros terminados. Aunque había muy contadas herramientas de trabajo con ellas, se encontraron junto con vasijas muy especiales y parecidas a algunas de las que formaron parte de la ofrenda funeraria. Esto, junto con los rasgos especiales de este recinto, que tiene 3 fachadas y una banqueta interior decoradas con relieve de estuco modelado, nos indicó que su función era más de almacenaje, más que un lugar de trabajo, por lo que han llamado coloquialmente el cuarto del tesoro de Calientó, pues claramente estaban ahí guardadas numerosas piezas pertenecientes a la jaula, como lo indica su nombre escrito en algunas vasijas. Seguramente de allí fueron extraídas las que finalmente formaron parte de la ofrenda mortuoria. Esperamos que en excavaciones futuras tengamos la oportunidad de encontrar en área específica de trabajo. En cuanto a la presencia de especies foráneas de concha en el sitio, podemos notar que la pintada mazacránica y la responde los príncipes fueron sumamente apreciadas por la élite de Icmalá. La abundancia de las fundas príncipes en la Acrópolis y en la tumba 1 refuerza la conocida importancia de los objetos manufacturados con estas barbas que bien menciona Marinés Colón. Siempre están presentes en las tumbas de los más altos dignatarios como componente esencial de sus ofrendas. En Icmalá es de suma relevancia por la gran distancia en que se encuentra el sitio respecto a las costas del Pacífico. Aunque la abundancia de material malacológico se da en muchos sitios prehispánicos, donde se emplearon técnicas similares para la elaboración de objetos, hay interesantes peculiaridades y aspectos sobre el material malacológico de Icmalá que quisiéramos destacar, como la escasa presencia de herramientas y utensilios y el enorme caudal de ornamentos. La especial predilección de la capital del reino de Talol por los recursos marinos, sobre todo por el material malacológico, era por demás evidente en la persona de la jaula de Calientó, pues como hemos visto, abundan en su acuario las exquisitas joyas de conchas y caracoles, y aún verlas muy por encima que las piezas de jade, es lo más común en
como también una ave marina de la fregata Magnificens radioactivado. En relación a esta especial conexión con los materiales marinos, un dato muy peculiar es el uso en el Ipalám de los caracoles olivide incrustados en la arquitectura y la escultura. Encontramos ejemplos de ellos en una cenefa que decoraba un recinto y en una escultura antropomorfa donde los colocaron a manera de diario. Los restos malacológicos hallados en el Ipalám nos indican su posible pero escaso consumo como alimento que pudo ser el exclusivo para la élite. Quizá el consumo de pescado fue más común, o al menos pensamos que el favorito del rey era la corvina llamada Maya Muscay, pues el pectoral de la mazatlánica que formaba parte de su acuario y fue colocado sobre su techo era precisamente una representación de ese pez. Otra de las piezas más sorprendentes de la ofrenda son los pendientes en forma de calaveras, motivo porque además es una constante en la Acrópolis y los elementos decorativos de piedra y estuco. Sin duda alguna, la ofrenda recuperada en la tumba 1 del Ipalám es única en el área maya. No obstante, es también sorprendente la presencia de formas y técnicas comunes a lo largo y ancho de diversos sitios mesoamericanos y en distintas épocas cronológicas. Solo por mencionar algunos, podemos hacer referencia a las ofrendas recuperadas en el Templo Mayor de Tenochtitlán, donde se ha recuperado el pectoral de la mazatlánica, pendientes de caracoles de género oliva e incrustaciones fusiformes virtualmente idénticas a las recuperadas en el Ipalám. Por ejemplo, en Monte Albán se han hallado placas, discos y cuentas de concha nacarada usadas como incrustaciones en mosaicos para coserse en atuendos o perforados para ensartarse, idénticos a los ornamentos que portó el ajado de Ipalám. Esto, a nuestro parecer, responde a una estandarización mesoamericana en la elaboración de algunos objetos. Pues finalmente podemos mencionar que los datos aquí expuestos constituyen un primer pequeño vistazo a los materiales del ajuar funerario de la ajado de Ipalám y una serie de observaciones preliminares acerca de su abundancia, de sus características, de su origen, de la manera en que fueron trabajados, principalmente de cómo este material es un indicador de la enorme riqueza del reino de Ipalám. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Ahora tenemos 10 minutos de preguntas. Adelante. Gracias. Si pueden traducir el reino de Talol. No se ha podido traducir, o sea, se ha podido leer como Talol, la mayor exponética, ¿no? Suena como Talol, pero no hay una traducción todavía. Ya se han pasado muchas otras palabras de los términos. Y aquí en la exposición pusieron lo de la culmina de Coquita de Corvina. ¿Así lo tradujeron? Sí. ¿O no fue nada más en la palabra Kai? No, dice Yus, o sea, pero se traduce como Buscay. El nombre maya es Buscay, quiere decir Corvina. Pero claro que se escribe Yus. Está escrito en el pez. La misma pieza. Sí. Ok, sí, lo que yo no sabía es la idea que era como un posesivo. Otra cosa, muchas felicidades por el trabajo, pero me gustaría también saber un poquito acerca de cómo llegan a la paz. Por ejemplo, creo que normalmente se tiene, ¿no? Vamos a ver cómo llegan a la paz. Yo creo que eso también es muy importante para nosotros saber cómo se descubre. Sí, perdón, no se escuchó la pregunta. Bueno, a veces es muy interesante porque durante los años que estuvimos trabajando en la Acrópolis siempre hacíamos exploraciones en la parte superior y en otras áreas. Una parte de lo que ahora es el quinto nivel de la Acrópolis, la arqueóloga Leticia Vargas y un servidor, veíamos una oquedad una hondonada, una oquedad que estaba en el quinto nivel y siempre nos llamó la atención. A través de los años y de las excavaciones en el edificio, pues nosotros nos fuimos acercando hacia ese nivel y bueno, prácticamente a la par está liberando lo que son las fachadas teratomorfas. Decidimos hacer una excavación porque teníamos dudas de si esa hondonada había sido algún colapso arquitectónico o si había sido algún saqueo que pues con el tiempo había determinado esa forma.
Fue así como se decidió empezar a excavar en ese sector. Fue así como hicimos un pozo estratigráfico, un pozo de exploración. Fue así como entramos a la bóveda, a una bóveda que era una bóveda posterior a la de las fachadas teratomorfas. Y fue así como fuimos entrando poco a poco hasta que nos topamos con otro muro en contrasentido a los muros longitudinales de la bóveda en la que habíamos entrado. Fue muy interesante, el día no se nos va a olvidar, fue un martes 11 de enero, un día después de estar en el despacho del gobernador Cervera Pacheco, que nos dijo que continuáramos el trabajo allá. Y fue muy interesante porque al llegar al nivel ya cercano al piso de esta cámara, nos dimos cuenta de la posición de varias de las vasijas que estaban puestas como ofrenda, y encontramos un cuchillo pegado a la pared norte. Entonces, bueno, ahí nos dimos cuenta por la posición de vasijas y el tamaño del cuchillo y todo eso, que habíamos detectado una tumba importante. A partir de allá se fue excavando, poco a poco se fueron exponiendo las piezas. Fue una labor bastante complicada porque cada día trabajamos hasta las 6, 7 de la noche y cerrábamos completamente la tumba. Cuando nos dimos cuenta de la importancia de las piezas que había, cuando nos dimos cuenta que había un personaje acostado que desafortunadamente estaba un poco dañado, al igual que las piezas que se habían colocado alrededor de él, por el mismo colapso que había habido del material en la parte superior. ¿Por qué hubo ese colapso? Porque la sección que se acortó como la tumba, que es una sección de 2 por 2 metros, tenía unas paredes bajas con una bóveda a medias. Esa bóveda fue terminada con unos rollizos de madera, y sobre eso se hizo un relleno hasta salir de la otra bóveda, y sobre eso se hizo un relleno de la banqueta que cubría esa área. Así que la cantidad de peso que estaban cargando esas maderas durante siglos, al fin las vencieron, y todo ese relleno que había 5 metros o más arriba se cayó sobre el personaje y sobre todas las piezas que estaban diseminadas, porque habían sido colocadas alrededor de alguna manera. Y bueno, fueron 11, 12 días de excavación minuciosa hasta que se dejó todo limpiecito, sin tierra, y como se veía todo, se dibujó, se filmó y se fueron extrayendo por cuadrantes las piezas que estaban como las encontramos nosotros, que tal vez